Bueno, hermanos, bueno, me gustaría compartir hoy algo que le he titulado Vestidos para la ocasión. ¿Eh? Y voy a hablar de la ropa. Probablemente nos haya pasado alguna vez, yo creo que a todos nos ha pasado en mayor o en menor grado que hayamos ido a algún lugar con el atuendo equivocado, ¿no? O un poquito dando esa nota discordante, ¿no? Dependiendo de cada quien, suele ser un poco más vergonzoso, o sea, o te puedes sentir un poquito más vergonzoso. Hay gente que digamos, no le da mucha importancia a eso, ¿no? Pero dependiendo de cada quien se puede sentir mayor o menor vergüenza cuando nos invitan a un lugar, por ejemplo, y pensábamos que era informal y resulta que nos aparecemos en vaquero y en una camisita así y está todo el mundo con traje y corbata, traje de noche. Es un poquito, bueno, tampoco es el fin del mundo, pero da un poquito de corte. Y también a veces, a mí me ha pasado también al revés, ¿no? Que me invitan a algún lugar y yo pienso que es formal y llevo mi corbata y mi traje y cuando llego está todo el mundo en vaqueros y en camiseta y entonces das un poquito la nota ahí discordante, ¿no? Eh, y vuelvo, repito, no es que sea el fin del mundo, pero uno no se encuentra tan a gusto como quisiera. Y yo quisiera compartir acerca de vestirse de acuerdo a la ocasión, ¿no? Y más que de acuerdo a la ocasión, vestirnos como creyentes de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Y desde ya adelanto que este mensaje no tiene nada que ver con la ropa de tela. No voy a hablar ni de la indumentaria material, ¿no? Ni de pantalones, ni de escotes, ni de sombreros, ni aretes, ni nada por el estilo. Yo creo que tan sencillo como que está vestido bien por dentro, pues se viste bien por fuera. Pero para ilustrar un poquito esto que quiero hablar a la luz de las escrituras, me quiero basar en dos pasajes bíblicos, ¿no? Y uno de ellos es una parábola de Jesús que puede ser un poquito difícil de entender. Entonces, por eso que he querido aprovechar de hablar esta parábola eh, y a la vez dar el significado de esta parábola. Rocco, hay gente que tiene algo abierto y se oyen ecos por todos lados. Sí, se escucha mucho eco. Si hay alguien que podemos cerrar todos los micrófonos o lo hago yo, mira, así por arte de magia. Listo. Vale, lo que les comentaba anteriormente, para ilustrar un poquito lo que quiero comentar, voy a basarme en dos textos. Y uno de ellos es una parábola. Y yo creo que algunas veces esta parábola suele ser un poquito difícil de entender, porque tiene unos cuantos elementos un poco profundos y un poco complicados. Entonces voy a aprovechar para transmitir lo que quería transmitir en esta mañana, que en realidad es muy cortito, y explicar un poquito también esa parábola. Esa la podemos encontrar en Mateo 22, Mateo capítulo 22, y por lo menos la Reina Valera le subtitula este pasaje parábola de la fiesta de bodas. Está en Mateo capítulo 22, y voy a leer la versión de Reina Valera, ¿no? A partir del versículo 1 hasta el versículo 14. Un poquito largo, pero lo leemos rapidito. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesús venía desde el capítulo anterior, desde el capítulo 21, hablando por parábolas. Y en el capítulo 22 sigue con esta peculiar metodología de enseñanza que caracterizaba al maestro. En esta ocasión se estaba centrando en la sociedad judía, en la sociedad religiosa judía, en su sistema religioso, ¿no? Representado, pues, en este caso, por los líderes religiosos. Le estaba hablando a los líderes fariseos, a los saduceos, a todos los líderes religiosos de su momento, ¿no? Y prácticamente todas estas parábolas y las parábolas del capítulo anterior, lo podéis leer allí en Mateo capítulo 21, está hablando de esto precisamente, de Jesús hablando a estos líderes religiosos, casi en todo su porcentaje, ¿no? Y incluso en los últimos versículos de Mateo, capítulo 21, se puede decir que, aunque eran muy tontos y casi nunca se daban cuenta y casi nunca entendían las parábolas, los religiosos, incluso al final, si lo quieres leer un poquitito, después que terminemos, te darás cuenta que hasta los líderes religiosos se dieron cuenta que Jesús se estaba refiriendo a ellos en estas parábolas, ¿no? Y estas, en el capítulo 21, leemos estas famosas frases como la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Jesús hablando de él mismo, ¿no? Y aunque los líderes religiosos, los fariseos y todos estos estaban ya tan molestos con Jesús porque los estaba señalando y porque estaba hablando de ellos, no lo podían hacer desaparecer tan fácilmente porque dice la palabra que el pueblo ya lo tenía por profeta. Entonces, pues no era tan sencillo hacer desaparecer a Jesús. Por eso urdieron, pues posteriormente todo este plan que todos conocemos para crucificarle y todo eso. Pero Jesús sigue rematando en el versículo 22 la concepción, el abordaje religioso que tenía este grupo religioso y en general toda la cultura religiosa del momento, ¿no? Con esta parábola que acabamos de leer, ¿no? Comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El problema principal de los judíos era reconocer a Jesús como hijo de Dios. Ese era uno de los principales problemas. De hecho, si recordamos a Pedro, la confesión de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro que hizo que Jesús mencionara estas palabras maravillosas, ¿no? Hacia Pedro, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque estas palabras que tú me acabas de decir han sido revelación directa del Padre. No fue algo que a ti te dijeron, no fue algo que a ti te mencionaron, no lo leíste en ningún lado, el Padre te lo reveló. Y eso es lo que yo soy, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdadera revelación. Y los judíos, pues, le costaba muchísimo entender esto. Es por eso que Jesús comienza esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Pues allí vemos la figura de un rey y vemos la figura del hijo, la figura del príncipe, ¿no? Y Jesús utiliza esto para seguir transmitiendo su señorío y su divinidad a un pueblo que no creía, ¿no? El rey, en este caso de la parábola, representaría a Dios el Padre y el Hijo, que es Jesús, sería el príncipe, el hijo del rey, ¿no? Ahora bien, basta con entender un poquito la importancia de la comparativa que Jesús estaba haciendo en ese momento, ¿no? El rey que casa a un hijo. Si lo leemos por encima,
se nos van a pasar muchos detalles, pero si nosotros analizamos lo que significa el matrimonio del hijo del rey, nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimas implicaciones. Eso representaba uno de los acontecimientos más importantes en un reino. Si nosotros nos ubicamos en un reino en esa época, nos ubicamos pensamos en un rey importante y en el matrimonio de su hijo, estamos hablando del futuro del reino, porque ese hijo se va a convertir en rey. Su mujer se va a con la que se está casando se va a convertir en reina. Y normalmente estas uniones tenían que ver mucho con alianzas estratégicas y bueno, un poquito más allá del simple matrimonio, y eran más bien alianzas político sociales y tal. Era complicado, pero lo que podemos entender es que era un acontecimiento sin precedentes, ¿no? Y a lo que voy es que las bodas del hijo del rey eran un acontecimiento único. O sea, no se compara el reino de los cielos con las bodas del hijo del panadero, sin menospreciar al panadero, ni con el hijo del pescador, sino el hijo del rey, ¿no? Es un poco para que nos ubiquemos en lo grande del acontecimiento que el Señor está utilizando como figura en su parábola. Y dice el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí Jesús está estableciendo el rechazo del pueblo judío por el Mesías, ¿no? Al mismo tiempo, el Señor ilustra a través de esta parábola lo incomprensible, porque tenemos que reconocer que es incomprensible lo que resulta de que la gente deseche la invitación a participar en la dádiva divina, a participar en lo que Dios le quiere dar. Porque aún pasa hoy en día, ¿no? Dios ofrece salvación, ofrece perdón, vida eterna, nueva naturaleza, paz que sobrepasa todo entendimiento, un montón de promesas. Yo no veo en la Biblia que haya nada negativo de lo que Dios ofrece, pero incluso sin tener ninguna connotación negativa, hoy en día la gente sigue rechazando el regalo de Dios. Y la boda del hijo del rey supone un evento impresionante. Imagínate la comida que había allí. Imagínate el despliegue qué sé yo, de música, de lujo, de opulencia que iba a haber en las bodas del hijo del rey. Pero los convidados incomprensiblemente no quisieron venir, preferían seguir con sus labores, seguir trabajando, desechar el regalo que el rey les quería dar. El rey quería compartir la alegría y el gozo y el futuro del reino con ellos, y ellos lo rechazaron. Dice el versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, incluso tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, ¿no? En estos casos, era normal en estas bodas antiguas, y sobre todo en estos casos era normal que se hicieran dos invitaciones. La primera, digamos que se decía, se pregonaba, mira, va a haber el matrimonio del hijo del rey, ¿no? Normalmente no se ponía fecha al principio para que la gente se fuera preparando, la gente pudiera, más o menos va a ser en tal fecha y tal. Y cuando ya estaba todo preparado, se hacía una segunda invitación. Ojo, que ya están preparados los puestos, que ya está la comida calentita, que ya está todo. Podéis ir viniendo para que todos disfrutemos de la ceremonia y de las fiestas de la boda, ¿no? Recordemos también que había gente que tenía que, no, en ese tiempo no habían coches, ni aviones, ni nada. Hay gente que tenía que venir desde lugares lejanos, ¿no? Que podían tardar días en llegar. Entonces, y más en un acontecimiento tan importante como ese, ¿no? Por eso se lanzaba una segunda invitación cuando todo ya estaba listo. Pero si ya es incomprensible que alguien rechace ser invitado a las bodas del hijo del rey,
lo que nos dice el versículo 6 es aún más incomprensible. Decía, el siervo que venía de parte del rey era muerto, era asesinado por el simple hecho de venir a entregarle la invitación, ¿no? Y en esta parte de la parábola, a pesar de ya ir teniendo un significado profético que veremos en un momento, lo podemos comparar con lo que sigue ocurriendo hoy en día con la predicación del evangelio y la iglesia perseguida. No solo basta con llevar las buenas nuevas, sino simplemente con el hecho de ser creyente, de tener una Biblia, de orar, de inculcar valores cristianos a tus hijos, ya eres perseguido y ya supone ser un peligro en muchas naciones, en muchos países. Y por otro lado, ya sabemos cómo actuó la comunidad judía con Jesús, cuando lo consideraron ya un peligro, que ya no podía seguir campando a sus anchas. Lo llevaron ante el tribunal y lo crucificaron. Y sabemos qué ocurrió con la iglesia posterior a la crucifixión, a la muerte y la resurrección de Jesús, cómo la comunidad religiosa judía seguía persiguiendo a los creyentes de la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Siguieron persiguiendo la iglesia. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No me quiero detener mucho en esto, pero esto tiene contenido profético. Aquí se cumple, muchos teólogos están de acuerdo en que aquí se está cumpliendo la profecía de cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, quemada y vuelta a cenizas en el año 70 después de Cristo, ¿no? De todo esto habla esta parábola. En el versículo 8 sigue diciendo, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La primera invitación era para las personas que tenían que ser invitadas. Seguramente reunían todas las cualidades para ir a las bodas del hijo del rey. Y como comentaba antes, pues la invitación se hacía en dos partes. Se hacía primero, se decía el acontecimiento y luego se indicaba la fecha para que pudieran llegar, ¿no? Pero resulta que los convidados originales resultaron ser no dignos de venir porque rechazaron la invitación. Y en este momento es cuando la parábola comienza a tener una connotación o comienza a poner en evidencia lo que significa o a exponer lo que quiere decir la gracia de Dios. En ese momento el rey dice, vayan por todos lados, llamad a cuantos halléis, a todos los que se os atraviesen. Y dice la palabra, juntamente malos y juntamente buenos, queriendo expresar, entiendo yo, a la luz de la palabra, que la invitación no dependía del invitado ahora, no dependía del que se suponía que era digno, que tenía que ir a la boda, porque tal vez tenía un nombre, porque tal vez tenía un apellido, porque tal vez reunía ciertas características. En esta ocasión se levanta la bandera de la gracia y dice, a cualquiera que te encuentres por el camino, búscalo y dile que venga, malo o bueno, que venga, queriendo expresar, entiendo yo, que la invitación no dependía en esta ocasión del invitado, y eso es un componente de la gracia, sino que dependía de aquel que hacía la invitación. En este caso, el rey que representaba el Señor. Y la invitación estaba extendida a todos, la gracia. Pero sucede un acontecimiento que da un poquito un giro final a la parábola. Y es en el que me quiero centrar un poquito para que analicemos un poco esta última parte de la palabra y para que nos reflejemos en el espejo de la palabra en esta mañana. Dice en el versículo 11, y entró el rey para ver los convidados. Nos podemos poner un poquito en contexto y mira, está ocurriendo
la fiesta, están algunos comiendo, otros están bailando al son de la música, otros están disfrutando de juegos, otros están comiendo postres, otros qué sé yo, todo lo que se hace para disfrutar de una fiesta, que entiendo yo que no sería una boda que empieza a las 6:30 y termina a las 8. Eso, como la gente tardaba tiempo en ir, y era un acontecimiento tan grande, eso tardaba días. La gente se quedaba a dormir allí, podía dormir en el castillo, y era una cosa maravillosa, era una bendición realmente poder haber sido invitado, ¿no? Y estando allí, dice la palabra que el rey, eh, el rey entró a ver a los convidados en el versículo 11 y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, versículo 12, amigo, ¿cómo pudiste entrar aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo creo que la pregunta aquí es, si este hombre aceptó la invitación y vino y estaba allí en el castillo disfrutando de las bodas, disfrutando de la fiesta, ¿cómo es que no estaba vestido para la ocasión? ¿Cómo es que no estaba vestido de boda? Yo creo que aquí podemos hacer un montón de, no sé, de pensamientos, de teorías, ¿no? Porque este hombre no estaba vestido de boda. A mí lo primero que se me ocurre, tengo que ser franco, es que igual, como salieron a la calle y buscaron a cualquiera que estaba por ahí, igual era un pobre, una persona que no tenía dinero y dijo, pues yo no tengo dinero para llevar ropa de lujo o ropa de boda, pero yo quiero comer y quiero disfrutar y pues yo voy, si están invitando a todos, pues yo voy, ¿no? Pero yo, por otro lado, creo que si eso fuese lo que quería transmitir la parábola, Jesús hubiese incluido esta observación, porque es natural que una persona que vaya por la calle esté sin ropa. Si estaba en la calle, pues igual no tenía que ponerse. Yo creo que si eso hubiese sido la razón, Jesús hubiese incluido esa observación y porque hubiese explicado por qué no iba vestido de boda. Por otro lado, solamente había uno que fue hallado sin la ropa adecuada. De todos los que fueron invitados, todos habían sido, y seguramente habría más de algún pobre, pero que se había un poquito acicalado para la ocasión, ¿no? Por otro lado, no solamente fue hallado uno solo, sino que en tercer lugar, cuando el rey le hubiese pedido explicaciones, él hubiese podido explicarlo y decir, pues bueno, soy pobre, no tengo nada, perdóneme usted, señor don rey, quería compartir la alegría del matrimonio de su hijo, soy un fiel servidor suyo del reino, pero no tenía más nada que ponerme, pipí, popó. El rey le hubiese dicho, pase para allá, vístase que tenemos otras ropas para las personas que no tienen. Él podía haberlo explicado, pero su silencio es bastante interesante. Eso de quedarse callado, enmudecer, es bastante interesante. Yo lo podría interpretar como que las cosas realmente no venía por allí, ¿no? Él iba sin la ropa adecuada. Y hay un par de cositas que me gustaría apuntar acerca de este hombre sin la ropa adecuada para la ocasión. Pero, como dije en el principio, quería tocar dos pasajes bíblicos. Y el primero era la parábola. Y el segundo lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Vuelvo a leer la Reina Valera y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre.
En el original griego, la palabra vestíos es endúo o endoo se pronuncia, que quiere decir ponerse ropa. No hay ningún misterio. Ponerse ropa, vestirse. Pero lo subrayo porque hay algunas traducciones que lo dan por sentado y dicen otros sinónimos, pero realmente la palabra aquí es vestirse, ponerse ropa. Y lo subrayo también porque es la misma palabra griega, o por lo menos su raíz, que utiliza Jesús en la parábola cuando dice, ¿por qué tú no estás vestido para boda? Es la misma palabra. Vio allí el rey un hombre que no estaba en do de boda, que no estaba vestido de boda. Es decir, no tenía ropa de boda puesta, ¿no? Y esto no es figurativo, esto significa lo que significa, ¿no? El hombre había ido a la boda, qué sé yo, en chándal o todo despeinado o en vaquero o en pijama, qué sé yo, se encontró en pijamas y así fue, ¿no? Lo cierto es que no iba vestido de acuerdo a la ocasión. Y Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a esto también. Es una práctica, queridos hermanos, de nuestra relación con Dios, entrar en su gracia, en su reino, con la ropa vieja que teníamos antes del viejo hombre, o nos quitamos esa ropa y entramos a su gracia, a su reino, con las vestiduras del nuevo hombre. Una de las cosas que esta parábola, junto con, si la casamos con el pasaje de Efesios que me dice, es que la invitación de la gracia, queridos hermanos, está en pie. Las puertas del reino siguen abiertas. Para el que quiera entrar, la comida está servida, está caliente, las fiestas están en marcha, la música está sonando, pero la ropa con que entras, estimado hermano, la ropa la decides tú. Y otra vez, de la misma manera que en Efesios no está hablando ni de ropa, ni de pantalones, ni de escotes, ni de peinado, ni joyas, yo tampoco lo estoy haciendo. En Efesios habla de que en el Señor debemos quitarnos la ropa que pertenecía al viejo hombre. Cosas que eran normales hacer, decir, pensar cuando estábamos fuera de la gracia del Señor, pero que no van de acuerdo a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, hermanos. Llega un momento en que a la luz de la palabra, a la luz de la escritura y con la ayuda innegable del Espíritu Santo, tenemos que quitarnos, hermanos, ciertas ropas, cierto atuendo, cierta indumentaria que no son compatibles con las bodas del Hijo del Rey. Hay veces que estamos en su reino, Dios bendice, Dios sana, Dios provee, porque no solo entramos, sino que disfrutamos del banquete preparado. Pero llegará el momento en que Dios nos confronte y nos diga, ¿y esa ropa? Hermanos, es el rey mismo, es el mismo rey el que se da cuenta de que la ropa que llevamos, de que la ropa que llevaba ese hombre no iba de acuerdo a la gracia, no iba de acuerdo a su reino, no iba de acuerdo al momento, al acontecimiento, a la fiesta, a la gracia que se estaba viviendo en ese momento. No fueron los guardias de la entrada, no fueron los maestros de protocolo que seguramente habrían. Fue el mismo rey. Yo probablemente sí que lo he contado alguna vez, pero esta es una historia que me contó mi padre cuando estaba en Italia y él iba a una iglesia muy pequeñita, 3, 4 personas, que se juntaba allí en el pueblo y el más joven era mi papá, o sea que eran abuelitos, todos, ¿no? Y ellos tenían pues sus cosas, sus modos que habían aprendido y un día en el culto siempre habían 3, 4 personas, oraban, leían la palabra, el pastor que era un abuelito predicaba, tenía sus cositas, pero bueno, amaba al Señor y eso. Y un día me cuenta mi padre que se presentaron 2 chicas, 2 jóvenes como de 20 años,
y querían entrar a la iglesia. Llevaban pantalones y el pastor no la dejó entrar y la sacó. Yo cuando mi padre me contaba eso, yo no me lo podía creer. Mi padre se sintió tan mal que él se salió y habló con ellas, le decía, y intentó convencerlas y tal. Ellas más nunca regresaron. Pero es un surrealista de la situación. Unas chicas jóvenes que ¿a quién se le va a ocurrir ir a una iglesia donde hay 3 abuelitos orando allí? Y ellas fueron y se les rechazó porque llevaban pantalones, ¿no? Sabemos que en algunas congregaciones y en algunos círculos cristianos hay gente que tiene problemas con cierta indumentaria y cierta ropa, ¿no? Pero esto que estoy comentando no va de ropa. Nosotros somos los que nos metemos en estas tonterías de pantalones, de escotes, de falta de corbata. Yo, en la iglesia donde yo nací, al principio no podías predicar si no tenías una corbata, ¿no? O no tenías un traje así con chaqueta y eso, ¿no? Pero eso probablemente le importa al de protocolo, a qué sé yo. Pero a lo que el Señor realmente le importa son las vestiduras espirituales. Es qué es lo que tú tienes puesto allí. Si tienes puesta la ropa de la vieja naturaleza o si tienes puesta la ropa de la nueva naturaleza. Quien se da cuenta de esas cosas realmente es el Señor. Y el problema empieza, creo yo, a la luz de la palabra, cuando es Él que nos llama la atención. Si lo hacen los hombres, eso son cosas de formas y cosas de hombre, pero cuando el Señor nos llama la atención en lo que realmente importa, que es en la ropa espiritual que nosotros tenemos puesto, allí hay un problema, hermanos. Probablemente este hombre pillado sin ropa para la ocasión no haya entendido la magnitud, la grandeza del acontecimiento que suponía la boda del hijo del rey. Y para este rey, según la parábola, haya sido casi un insulto, ¿no? Que el rey viene y dice, vamos a ver, tú estás comiendo de la mejor comida, tú estás teniendo la mejor de las atenciones, tú haces así y mis siervos vienen y te traen algo, estás durmiendo en el castillo real, estás disfrutando de la música más exquisita que se puede escuchar, ¿no? Antes no teníamos MP3, ni YouTube, ni Spotify, ni nada de eso. Para escuchar música realmente buena había que estar en unos eventos de estos, ¿no? Todo esto sin ser un invitado original. ¿Y no le das el justo valor que demuestra tu atuendo? Dice la palabra que las ropas de la antigua naturaleza están viciadas, están corrompidas porque se adecúan, se amoldan a un deseo engañoso. Un deseo que dice engañosamente que estas ropas, que esto que hacemos, que decimos, que buscamos, que vamos detrás, llena nuestra vida. Pero no solo no la llena, sino que la ensucia y corrompe nuestra nueva naturaleza, nuestra ropa que tendríamos que estar puesta en la presencia del Señor. ¿Acaso tiene que llegar el momento en que Dios nos diga, pero si el perdón que te he dado es tan grande, hijo mío, si la gracia que estás disfrutando es tan grande, ¿por qué sigues vestido así? ¿Por qué sigues con la misma ropa? Dice la última parte, es una palabra terrible, pero lo pone la palabra y no lo puedo quitar. Dice que el rey dijo a sus siervos, amárrenlo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta última parte no quiere decir necesariamente que alguien se va a ir al infierno, que es una condenación, pero lo que sí quiere decir o lo que sí quiere transmitir es que no tenemos que tomarnos como creyentes a la ligera la gracia del Señor. Si recordamos la historia del siervo al que el rey le perdona la deuda que no hubiese podido pagar en toda su vida, y cuando sale está ahorcando a su otro amigo porque no le había pagado el poquitito dinero que le debe, y el rey cuando se dio cuenta de eso, mira, te pagué una deuda que no hubieses podido pagar toda tu vida, lo metió en la cárcel
lo condenó porque no había entendido la magnitud del perdón de su deuda. Y tal vez si lo entendió, lo menospreció. Entonces tuvo que aprender la lección. Y aunque esta parábola, hermanos, no tenga un final feliz, porque la Biblia no la escribió Walt Disney, ¿no? La escribió el Señor, no todos tienen finales felices. Debemos recordar que las bodas, la gracia del reino sigue con nosotros. Nuestro atuendo tenemos que reconocer que no siempre será el perfecto. Podremos tener la camisa muy bonita, de gracia, de nueva naturaleza, pero igual los zapatos no. Y cuando el Señor toque nuestras vidas, cuando el Señor nos redarguya y nos diga, hey, esto en tu vida, la manera como contestas, la manera como te enfadas, la manera como se te va la lengua más de lo normal, la manera como haces esto o dejas de hacer aquello, la manera como te expresas tal vez, la manera como escondes cosas. Igual esos zapatos, mírate los zapatos. Los zapatos no van de acuerdo a la ocasión. Que cuando el Señor nos redarguya, yo por mi parte voy a aprender del hombre este que estaba allí. Y callado no me voy a quedar. La Biblia dice que este hombre enmudeció. Yo voy a abrir la boca y le voy a decir, Señor, tú tienes razón. Ayúdame. Ayúdame con estos zapatos. Ayúdame a quitarme lo que es de la vieja naturaleza, lo que es viciado, lo que es corrompido. Ayúdame, Señor. Porque yo entiendo ese sacrificio que tú has hecho por mí. Yo entiendo lo grande de la gracia. Y si no lo entiendo al 100%, ayúdame a entenderlo y ayúdame a ser un creyente agradecido. Ayúdame a aprender a quitarme estos zapatos cochinos, sucios, que no van de acuerdo a la gracia y a ponerme los zapatos tuyos o el pantalón o la camisa o lo que quiera que sea. Yo no voy a enmudecer como el hombre de la historia, hermanos. Yo me voy a apegar nuevamente a la gracia del Señor y decirle gracias, Señor, pero yo quiero tomar en serio tu gracia. Yo quiero tomar en serio lo que tú has hecho por mí. Yo quiero entender que este sacrificio tan grande que tú has hecho no vale la pena ir por allí vestidos con mi vieja naturaleza. Quiero aprender a vestirme, como dice en Efesios, a ponerme el ropaje de la nueva naturaleza que dice la palabra, que ha sido creado a la imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra y quiero pedirte, maravilloso Dios, que tú nos ayudes.